Trabajo en el servicio de microbiología del Hospital Revaldeati. Y bueno, hoy día vamos a conversar acerca de acerca de brucelosis. ¿Sí? Voy a hacer la exposición, al final de la exposición van a tener un tiempo para hacer las preguntas que crean convenientes, ¿ok? Está bien, doctor. Bien, entonces empezamos con la primera diapositiva. La primera diapositiva, bien. Entonces, siguiente. Vamos a hablar acerca de algunos conceptos generales. Una anterior, por favor. ¿No? Bien. Bueno, Brucela en verdad es una enfermedad de origen bacteriano que se da como característica que es una enfermedad generalizada. Su comienzo, o sea, de inicio, puede diferir en que sea de fase agudo o insidioso, ¿no? Hay características siempre que hay fiebre, que puede ser en forma continua, intermitente, de duración variables. Además, se le pueden agregar dolores de cabeza, ¿no? Cefaleas, debilidad, sudor profuso, artralgia, pérdida de peso, malestar general. Entonces, hay una cantidad de sintomatologías, ¿no? Que podrían de repente, hasta no, de ser un poco difícil el diagnóstico, solamente clínico, ¿no? Porque, es más, esta sintomatología no necesariamente aparece con, con, con unas características especiales de esta brucela, ¿no? La duración puede ser días, meses o años cuando se hace crónico. La tasa de letalidad, o sea, que puede llegar a la muerte sin tratamiento, nos reportan que es menos del 2%. Siguiente. Bien. Bien, una de las zoonosis más importantes en muchos países es una bacteria del género Brucella. Por primera vez lo aisló David Bruce, ¿no? En algunos, en 1887. Son microorganismos facultativos intracelulares del sistema reticular endotelio, ¿no? ¿A qué llamamos microorganismos facultativos intracelulares? A aquellos que, siguiente, aquellos que puedan, que son pueden estar tanto vivir dentro de las células o fuera de ellas. Ahí tenemos en ese, hay un gráfico anterior, por favor. Ahí, ¿no? Ahí podemos nosotros ver las características, ¿no? La relación de la bacteria con la célula hospedadora, ¿no? Hay algunos microorganismos que son intracelulares facultativos, quiere decir que pueden vivir dentro de la célula como fuera de ella, ¿no? Hay intracelulares obligados, aquellos que viven dentro de la célula hospedadora, y otros extracelulares que solamente viven fuera de la célula. Siguiente. Entonces, ¿qué características tiene la brucela? Que son cocobacilos pequeños, como vemos ahí en la fotografía, cocobacilos muy pequeñitos, de acuerdo a la coloración son gram negativos, no tienen movilidad, son inmóviles, no generan esporas, por lo tanto no son esporulados, no producen cápsulas ni flagelos, son aeróbicos estrictos y tienen metabolismo oxidativo, ¿no? Algunas especies, porque son varias especies de brucela, crecen mejor con un 5 a 10% de CO2, ¿no? Se le pone un porcentaje de CO2 para que crezcan en mejores condiciones. Siguiente. Cuando nosotros hablamos de la brucela, la siguiente, por favor, vemos que hay diferentes especies del género brucela.
Ahora, estas también tienen relación con el hospedador, ¿no? Con quienes los hospedan de forma característica. Por ejemplo, la Brucella melitenses a las cabras, ¿no? La Brucella canis a los perros, Brucella ovis a las ovejas, el abortus al ganado o bovino, o la Brucella suisse al ganado porcino, ¿no? Siguiente. Y algunas otras características también. Siguiente, por favor. Características, o son características bioquímicas que tienen, ¿no? Vemos acá que, por ejemplo, la especie Brucella melitensis, cuyo hospedador son las cabras, ovinos caninos y el hombre también, ¿no? Tienen diversa biovariedad y tiene ciertas características bioquímicas, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, sensibilidad a los colorantes, ¿no? A la tionina es positiva, a la fucsina también, que reaccionan con sueros monoespecíficos con la E, ¿no? Si tienen todas esas características, nosotros podemos estar hablando de una Brucella melitensis. Y así cada especie tiene ciertas características bioquímicas, ¿no? Este cuadrito simplemente es para ver que cada una, o sea, lo podemos diferenciar mediante sus características bioquímicas una vez que ya lo hemos aislado. Siguiente. Hablando de la siguiente epidemiología. Siguiente, por favor. La incidencia y prevalencia de esta enfermedad tiene importantes variaciones geográficas, ¿no? La zona de mayor prevalencia corresponde a la región del Mediterráneo, como se menciona, y América está Estados Unidos, México, Brasil, Perú, nuestro país, Colombia y Argentina, ¿no? ¿Cuál es la especie más difundida? Es la Brucella melitensis, ¿no? La sigue la Brucella abortus y después la Brucella suis. Siguiente. Tiempo de supervivencia. Siguiente, por favor. El tiempo de supervivencia de estas brucelas, de la brucela en el medio ambiente, es variado, ¿no? Es variado, va a depender. Hay desde, por ejemplo, 10 a 30 minutos que hay en fluidos y secreciones en verano, hasta más de 110 días en lanas de depósito, ¿no? Entonces, es variado de acuerdo a donde se encuentra, ¿no? Por ejemplo, en la paja solamente 29 días, en tierra húmeda 66 días, ¿no? Entonces ahí es variado, depende de dónde lo ubiquemos. Siguiente. La siguiente, por favor. ¿Cuál es la vía de transmisión y la patogenia para cada uno de estos tipos de especies de Brucella? Tenemos acá este cuadrito bastante interesante donde vemos, por ejemplo, hablamos del hombre, ¿no? En el hombre tenemos las especies, ¿no? La melitensia, como habíamos mencionado, que es la más difundida, seguido el abortus, canis, ¿no? ¿Cuál es la vía de transmisión? La inoculación conjuntival, inhalación, vía cutánea o vía digestiva, ¿no? ¿Cuál es la característica o la patogenia? Que hacen fiebre aguda intermitente, como lo habíamos mencionado, generan adenopatías, hepatoesplenomegalia, ¿no? Y complicaciones osteoarticulares, ¿no? Que habíamos mencionado. Están las artralgias, ¿no? Igual, en los diferentes huéspedes de las siguientes otras especies, tenemos ahí la patología, ¿no? Siguiente. Hablemos entonces de las fuentes de infección, ¿no? Las fuentes de infección, vemos ahí, como habíamos dicho, que era por inoculación conjuntival, inhalación o por vía cutánea o vía digestiva, ¿no? Entonces, por ejemplo, una infección como los bovinos, o en este caso la Brucella abortus, ingresa por consumir, por ejemplo, lácteos o productos no pasteurizados, ¿no? Infección en el laboratorio o al vacunar, estamos trabajando con las cepas de Brucella que se pueden inocular, ¿no? A nivel de la parte los veterinarios, por ejemplo, los veterinarios también, ¿no? Al manipular los perros, los cerdos, también pueden tener estos animales fueran una fuente de infección para ellos.
Los alimentos, como hemos mencionado, ¿no? Se dice que también relacionado bastante con una enfermedad ocupacional, ¿no? Siguiente. Vías de ingreso que habíamos mencionado, la conjuntiva por aerosoles, ¿no? Los dedos o que hemos manipulado y nos llevamos a los ojos o tocamos algo, aerosoles, ¿no? En los camales, accidentes de laboratorio, los veterinarios, la ingestión, ¿no? Como habíamos mencionado, productos lácteos o alimentos que están, o las manos contaminadas, o productos que no han sido pasteurizados. Algunas mediante la vía cutánea, ¿no? Cuando la piel está lastimada, tienen heridas y se manipulan productos contaminados, entonces se pueden ingresar a estas bacterias. ¿Cuál es la siguiente? ¿Cuál es la diseminación en el cuerpo? Siguiente. La diseminación va de, ingresa a nuestro organismo, la primera que va a salir, como ya lo han visto en la parte de inmunología, ¿no? Hay un mecanismo de defensa también propio de nuestro organismo, que son los macrófagos. Estos macrófagos van a digerir a la bacteria, a la brucela. Esta brucela, como lo hemos dicho, que son microorganismos intracelulares, ¿no? Intracelulares facultativos, ¿no? Entonces van a estar dentro de ellos, van a proseguir esto, va a ser eliminado, pero van a dirigirse después a la médula ósea, nódulos linfáticos, ¿no? Vaso, hígado, para ahí mantener. Siguiente. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de la brucelosis, ¿no? Ya sabemos que la parte clínica viene con la sintomatología que es muy variada, ¿no? Fiebres, cefalgias, artralgias, fiebre intermitente, ¿no? Que puede durar poco tiempo, puede durar meses, como lo habíamos mencionado. Sabemos cuáles son las vías de transmisión, o sea, por lo tanto, cuando uno entrevista a un paciente, tenemos que hacer la historia clínica, ¿no? Anamnesis, ¿de dónde viene? ¿No? Primero, de dónde viene, si de repente es una zona endémica, una zona donde hay bastante, ¿a qué trabaja? ¿A qué se dedica? ¿No? El paciente, ¿a qué se dedica? De repente trabaja en laboratorio, trabaja en camales, es agricultor, es ganadero. Después de esto, con todos estos datos, sus características clínicas que hemos mencionado, si hay fiebre, si hay dolor, desde cuánto tiempo y todo eso, ¿no? Basta con eso, ¿no? Pero tenemos la sospecha, ¿no? Entonces, para nosotros es importante la historia clínica y el examen físico, ¿no? Tenemos que ver los datos epidemiológicos, como hemos mencionado, a qué se dedica, consumo, sus características de alimentación, qué signos tiene, el curso de la enfermedad de la fiebre, como habíamos mencionado, pero tenemos que confirmarlo, y eso lo confirmamos con el laboratorio, ¿no? ¿Y cómo vamos a hacer nosotros nuestro diagnóstico? Hay dos formas de hacerlo. Una que son las pruebas serológicas, en las cuales nosotros vamos a obtener la sangre del paciente, centrifugamos y en sueroplasma vamos a encontrar anticuerpos contra la brucela y en forma indirecta nosotros podemos hacer su diagnóstico. La otra alternativa son los hemocultivos y mirocultivos, donde nosotros tomamos una muestra de sangre del paciente y lo cultivamos. Y esperamos a que desarrolle. Entonces aquí directamente nosotros encontramos a la bacteria y podemos identificarla con todas estas características bioquímicas que hemos mencionado, hacemos esas pruebas y llegamos a la conclusión de que es una brucela. Entonces así lo podemos diagnosticar, ¿no? Entonces en esta parte del laboratorio es muy importante. Siguiente. Entonces, siguiente, por favor. Entonces, el diagnóstico bacteriológico que vamos a hacer, siguiente. El diagnóstico bacteriológico que nosotros hacemos, en verdad, es un poco más complicado, ¿no? Más complicado, más laborioso, pero aún así, con todo esto, es el método definitivo para confirmar la enfermedad, ¿no? ¿Por qué es complicado? Como lo hemos mencionado, porque tenemos que esperar que desarrolle un medio cultivo. La brucela no es
La, la brucela no es no es una bacteria de fácil desarrollo, ¿no? No es una bacteria de fácil desarrollo, es una bacteria que tiene dificultad, para eso necesita medios enriquecidos, ciertas características, por lo tanto, el proceso de identificación es laborioso, ¿no? Sin embargo, como le hemos mencionado, es importantísimo que se haga esto para poder confirmar el diagnóstico. Sí, no sé si me escuchan. Sí, doctor. Sí, doctor, se Sí, lo se lo escucho. escucha, doctor. Sí, se lo escucha. Sí, se le escucha, doctor. Ya, perfecto. Entonces, habíamos mencionado que la característica la característica para el diagnóstico bacteriano es importantísimo, ¿no? Es importante el diagnóstico bacteriano, aunque es un poco más más laborioso, ¿no? Para el diagnóstico bacteriológico, entonces nosotros vamos a hacer hemocultivos, miocultivos, cultivos en líquido cefalorraquídeo, en abscesos, las biopsias, líquido articular o líquido prostático son las nuestras características para nosotros poder identificar. Siguiente. Para nosotros poder llegar a hacer el diagnóstico y tener un resultado del diagnóstico de Brucela, tenemos que cumplir ciertas características, habíamos mencionado. Primero tenemos que tener datos de la enfermedad, ¿no? Que habíamos mencionado. Características del paciente. Tenemos que obtener una buena muestra, ¿no? Para los cultivos o hemocultivos. Ahora utilizamos medios automatizados para la detección, pero tenemos que tener una cantidad de muestra de sangre, porque hacemos hemocultivos, quiere decir cultivo de la sangre, una cantidad adecuada, ¿no? También que esta sangre no sea coagulada, ¿no? Que sea, por ejemplo, el caso de adultos de entre 5 y 10 mililitros. Si sacamos muy poca muestra, de repente la carga bacteriana es muy poca que no desarrolla, ¿no? O no podemos identificar, o demora más tiempo en el desarrollo. Hacerle un aspirado de médula ósea para poder nosotros también hacer la identificación. Todo eso es importante al momento del diagnóstico, ¿no? La muestra necesaria. Y después observar y esperar los cultivos y diferenciar, ¿no? Si estos son, las colonias son características de la brucela, ¿no? Son características de brucela o no, poder diferenciar de un contaminante. Siguiente. Hablamos de los hemocultivos, ¿no? Entonces, un hemocultivo es un cultivo de la sangre. El medio de Ruiz Castañeda, que es un medio bifásico, es decir, tiene dos fases, una que es un medio sólido y medio líquido, ¿no? Es un medio bifásico, tiene los dos, medio sólido y medio líquido, que nos permite a nosotros darle las condiciones para que la brucela crezca, ¿no? Es un medio en el cual elimina el cultivo manual, reduce el riesgo de contaminación, tiene anticoagulantes, son las características, ¿no? De este anticoagulante, que es el polietileno sulfato de sodio al 0.025%, que es antifagocítico, anticomplemento, inhibe enzima sérica, neutraliza micósidos y polimixinas, ¿no? Siguiente. Este es el medio característico o los medios que usualmente se utiliza y ahora en algunos casos todavía se sigue utilizando, ¿no? El procesamiento es aplicar la cantidad de más o menos de 5 a 10 mililitros en estos medios, hace una incubación de 35 a 37 grados centígrados con un porcentaje de CO2 al 5%, ¿no? Hemos dicho que hay unos tipos de especies de brucelas que
crece mejor con un porcentaje de CO2, ¿no? En este caso 5% es óptimo para ellos. Tiempo de cultivo entre 2 a 4 semanas. Así es, ¿no? El tiempo 2 a 4 semanas para esperar su desarrollo, para poder dar un diagnóstico, búsqueda de colonias en el plano inclinado, en el medio sólido que está en el medio de cultivo. Vemos si hay algunas colonias características, se hacen un subcultivo, se siembra en agar sangre de carnero o agar chocolate, se incuba nuevamente de 48 horas, entre 5 a 10% de CO2, y se va viendo el desarrollo de las características, y hacemos las pruebas bioquímicas también para diferenciar. Lo siguiente. ¿Cómo identificamos, ¿no? Algunas características? El crecimiento es después de las 48 horas, las colonias son pequeñas, no producen hemólisis, son transparentes, las pequeñas no hemolíticas, cocobacilos son, al hacerle el gran a esas colonias, son cocobacilos gran negativos, las reacciones de oxidasa y catalasa son positivas, son características bioquímicas, no fermentan los carbohidratos, la aglutinación con suero polivalente nos tiene que dar alguna reacción con algunos de estos sueros, ¿no? AM o R. Siguiente. Bien, por ejemplo, es una colonia de Brucella militenses, un agar Brucella, sin haberle enriquecido con sangre, y vemos unas colonias pequeñitas, ¿no? Ahí, como se ven. Siguiente. Al gran, cuando vemos un gran, vamos a ver unos cocobacilos gran negativos, como lo vemos ahí en la fotografía, ¿no? Son muy pequeñitos. Siguiente. Ahora, es importante que para tomar la muestra para nosotros hacer el diagnóstico de Bruselas se dice hay que hacerle hemocultivos y se prefiere que sea con fiebre, ¿no? Se dice tómelo cuando tenga fiebre. ¿Por qué? Porque se supone que hay más carga bacteriana, ¿no? Hay mayor carga bacteriana y podemos tener mayor posibilidad de poder cultivar o poder encontrar a la bacteria, ¿no? Entonces aquí en este cuadrito tenemos que cuando hay una fiebre alta, ¿no? El tiempo de aislamiento es mucho menor, ¿no? ¿Por qué? Por la mayor carga bacteriana, 86%. Cuando hay una fiebre moderada, 75%, y sin fiebre, a un 28%. Por eso es la importancia de tomarle al paciente cuando está haciendo fiebre, ¿no? Hay una mayor carga bacteriana. Sin embargo, ahora contamos con eh, medios líquidos, y tenemos un sistema automatizado de lectura que a la pequeña variación, a la pequeña carga bacteriana, pequeña cantidad de bacterias que hay, inmediatamente se identifica, ¿no? Por eso es que ahora también podemos pedir de repente sin que el paciente tenga fiebre. Sin embargo, si nos planteamos cuál sería mejor, obviamente que el paciente estando con fiebre podemos capturar mayor cantidad de bacterias, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, habíamos mencionado, son hemocultivos o mielocultivos, ¿no? ¿Cuál es mejor? ¿Hacerlo en hemocultivos o mielocultivos? Acá, por ejemplo, vemos acá el hemocultivo positivo en un 53.4%, un 90%, podemos obtener el aislamiento de la brucela. ¿Hay mayor carga de bacteria en la médula ósea? Sí, ¿no? Un mielocultivo, hacer un mielocultivo, o sea, un aspirado de médula ósea, para eso es un procedimiento médico en el cual se tiene que introducir una aguja dentro de la médula ósea y aspirarla y eso cultivarla, ¿no? Entonces, estos procedimientos, y tener esa médula ósea y cultivarla. Un mielocultivo representa como si hubiéramos tomado 3 hemocultivos en serie, ¿no? Obviamente hay mayor posibilidad de aislar la brucela en un mielocultivo, ¿no?
Entonces, en el mielocultivo el tiempo es mucho menor en comparación para aislar la brucela que en comparación con el hemocultivo. Sin embargo, es un procedimiento que tiene más riesgos, ¿no? Hay que tener un personal capacitado, ¿no? Para poder hacer un aspirado de médula ósea. En cambio, un hemocultivo no tiene que tomar y es como una muestra de sangre normal que se toma. Usualmente se coloca solamente su frasco de mielocultivo, tener todos los cuidados de no contaminar esta muestra, nada más, ¿no? Pero obviamente con un aspirado de médula ósea tenemos 3 veces más posibilidades de tenerlo. Sí, perdón. Bien, perdón. Bien, siguiente, por favor. Siguiente. Bien, entonces, como lo habíamos mencionado en los últimos años, ya han desarrollado algunas alternativas, ¿no? Los hemocultivos, los cultivos, sistemas de hemocultivos automatizados, automáticos o semi-automatizados, ¿no? Como vemos ahí, son esos frascos, ya no son bifásicos, solamente son medios líquidos. Entonces, se puede detectar más del 95% de los cultivos antes del 7º día de incubación. Ahora, también hay que tener en cuenta que a medida que progresa la enfermedad, disminuye la probabilidad de positividad en los hemocultivos, por lo que se hace entonces ya necesario el aislamiento a partir de ganglios linfáticos, hígado, vaso o el aspirado de médula ósea, como habíamos mencionado. Siguiente. Siguiente. Siguiente, por favor. Siguiente. Para hacer, la otra parte era la parte del diagnóstico serológico, ¿no? Es una parte indirecta. La primera parte que hemos visto es cuando nosotros localizamos, identificamos a la bacteria y podemos dar el diagnóstico bacteriológico diciendo encontramos brucela en su sangre o en su muestra biológica. Por lo tanto, el paciente se puede considerar como infección de brucela. La otra es eh, en forma indirecta con los antisueros, ¿no? Estas pruebas que están destinadas para detectar no solo mayor número de individuos, no hay una mayor cantidad para hacerle de infectados o no. Entonces, en estos casos se utiliza antígenos en suspensiones de Brucela y se enfrenta con el suero del paciente y se hace una reacción antígeno-anticuerpo. Y ahí lo vamos a poder detectar, ¿no? La cepa recomendada para los organismos internacionales de elaboración de estos mismos no es cualquiera, ¿no? Sino esta es la que mencionan acá, ¿no? La 1119-3 o si no la 99S. Son los antígenos más característicos. Siguiente. Eh, las pruebas serológicas son las más usadas, basadas en la detección de antígeno, de anticuerpo y inmunoglobulina G. IgM son IgG, IgM, ¿no? Son básicamente lo que se utiliza, ¿no? Basándose en la detección de la estructura más importante en relación a la respuesta inmune, que es el lipopolisacárido, que es la parte externa de la célula, por consiguiente la que tiene mayor parte de anticuerpos, o la mayor parte de anticuerpos que se quieren ubicar son las que están dirigidos contra esta porción. Siguiente. Siguiente. Uh-huh. ¿Hacen reacciones cruzadas? Sí, hacen reacciones cruzadas. Por lo tanto, no siempre una aglutinación con estos antisueros para Brucela. Si me sale positivo, no necesariamente tiene que ser Brucela. Hacen reacciones cruzadas, es decir, dan positivos cuando no lo es. ¿Cuáles son estas? Por ejemplo, las Yersinia enterocolitica, ¿no? Vibrio cholerae, Salmonella o 30
Escherichia coli O157 o la O116, Stenotropomonas maltophilia, son algunas de ellas. Siguiente. Siguiente, por favor. ¿Cómo va a ser la respuesta inmune en la brucelosis? La respuesta inmune, como sabemos nosotros, hay una fase latente en la cual no podemos identificar todavía los anticuerpos, ¿no? Recién están empezando a originarse. Por ejemplo, vemos ahí en la parte, en la línea negra, que es la inmunoglobulina E, es la primera que aparece y también la que primera va a desaparecer, ¿no? Pero se encuentra en la fase latente, recién empieza a aparecer, ¿no? La fase aguda es la que está más presente. Después ya empieza a aparecer la inmunoglobulina G, que puede también ser disminuida o incluso cuando está en fase de curación todavía puede permanecer presente todavía, ¿no? Por un largo periodo. Siguiente. ¿Qué pruebas tenemos disponibles? Las pruebas serológicas, todas las que tenemos en la lista, ¿no? La aglutinación rápida en placa, aglutinación lenta en tubo, aglutinación con tormercato etanol, la rosa de Bengala, fenómeno de zona, anticuerpos bloqueadores, anticuerpos incompletos, prueba de Kunz, ELISA indirecta, son algunas de las pruebas que usualmente se usan para el diagnóstico serológico. Siguiente. Siguiente, por favor. Bueno, eso es una fotografía de más o menos de las pruebas que se hacen, ¿no? Las pruebas, por ejemplo, ahí vemos en tubo los diferentes tipos de aglutinaciones hasta ver hasta cuánto es. En algunos casos nos ayudan eh, a ver las diluciones para ver cuán concentrado está o no y poder hacer la lectura. O simplemente la aglutinación, como vemos ahí al lado derecho, la parte superior, vemos ahí un gráfico donde se ve una aglutinación franca, ¿no? Y otros que se hace también en plaquitas más pequeñas. Siguiente. Siguiente, por favor. Bien, vamos a desarrollar así rápidamente nada más para que ustedes conozcan cómo se hace una aglutinación en tubo, ¿no? Esta es una de las más antiguas, ¿no? Y la que se utiliza aún para el diagnóstico de brucelosis animal. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Acá se hace diluciones crecientes del suero a investigar, ¿no? Que se enfrenta con cantidad constantes de antígeno. Nosotros tenemos el antígeno ya presente y lo agregamos a toda la misma cantidad de antígeno, ¿no? Y la muestra del paciente lo diluimos, ¿no? Usualmente se diluye al medio, ¿no? Al medio, al cuarto, al 16, al 32, uno en 64, uno en 128 y así, ¿no? Y luego se lo incuba y de esta forma entonces podemos ver cuándo hay reacción, ¿no? Entonces aquí podemos obtener un título de máxima dilución del aglutinante. Por ejemplo, aquí podemos ver, ¿no? Digamos que hay una parte que de derecha a izquierda en el gráfico, podemos ver, por ejemplo, es la primera, por ejemplo, aquí está más concentrada, de repente ahí hace aglutinación, el siguiente tubo a la mitad está todavía positivo, ¿no? A la mitad, a la cuarta parte y a la octava, una a la octava, ya vemos que no hay aglutinación, ¿no? Está transparente. Quiere decir que podemos nosotros titularla o cuantificarlo, ¿no? Siguiente. Siguiente. Y a la otra prueba es con 2-mercaptoetanol, ¿no? Es casi lo mismo, pero le agregan una variante ahí, que se emplea el tratamiento previo con 2-mercaptoetanol. ¿Qué hace este 2-mercaptoetanol? Es un reductor que va a inactivar los anticuerpos de clase inmunoglobulina E. Entonces, si nosotros sabemos que en el suero tenemos inmunoglobulina M, inmunoglobulina G, si inactivamos la inmunoglobulina M y nos da positivo, quiere decir que estamos evidenciando la presencia de inmunoglobulina G, ¿cierto?
¿no? Por ejemplo, en la primera parte detectamos si hay presencia o no presencia de anticuerpos, en la primera parte, eh, en la primera prueba que vimos, ¿no? Vemos ahí si es positivo o negativo, pero no sabemos qué tipo de anticuerpos tiene. Es inmunoglobulina M, si es inmunoglobulina M, estoy pensando que está en un proceso agudo, ¿no? Reciente, el paciente. Pero si vemos que ya es inmunoglobulina G, como hemos visto, que es como es la reacción inmunológica, que ya se ve en la fase casi de curación o fase crónica, entonces podemos detectarlo. Entonces, para esto usamos eso. Entonces, usamos el 2-mercaptoetanol, tratamos la muestra con 2-mercaptoetanol, inhibimos la inmunoglobulina M, y si nos sale positivo, quiere decir que estamos encontrando solo inmunoglobulina, ¿cierto? Siguiente. Siguiente. Y obviamente sabemos que la suspensión es la Brucella abortus 1119, ¿no? Esta es otra prueba, ¿no? Es una reacción, la reacción de Hutchinson, es una reacción de aglutinación rápida en placa, ¿no? Igual, se enfrentan cantidades decrecientes de suero, sin embargo se agrega la misma cantidad, pero en una placa, ¿no? Se agrega el suero, lo vamos diluyendo igual al medio, a la cuarta, a la octava, 16, al 32, y le agregamos la misma cantidad de suspensión de antígeno, ¿no? Y entonces podemos titularla o saber en qué dilución ya deja de aglutinar. Es más simple, es una placa, se agrega ahí, ¿no? Siguiente. ¿Cuál dar el positivo? Es importante, ¿no? Mayor de 1 en 40 la dilución, ¿no? Ahí lo hemos puesto ahí también, ¿no? Siguiente, la prueba de Rosa Bengala. Tan hablada la prueba de Rosa Bengala, ¿no? Es una prueba rápida en placa que se utiliza como un tamizaje, es decir, se puede utilizar a bastantes personas y ver cuáles son. Se pone en contacto de una alícuota de suero, en este caso más un aproximado de 30 microlitros, con 30 microlitros de antígeno, o sea, en partes iguales, y se observa la presencia o no de aglutinación, ¿no? En este caso es una suspensión de Brucella abortus ajustada con pH ácido y con el agregado de colorante rosa de Bengala, ¿no? Para poder visualizarla mejor. ¿Cómo se informa esta? Solamente como positivo o negativo, ¿no? Positivo o negativo. Siguiente. Bueno, estas son algunas características de cada prueba, ¿no? Sobre todo el porcentaje vemos ahí en cuánto tiempo son las reacciones. Por ejemplo, 2-mercaptoetanol son a las 48 horas porque se la deja incubando todavía, ¿no? Y después se hace el enfrentamiento de las pruebas. La aglutinación en tubo y 2-mercaptoetanol es aproximadamente de 48 horas porque tiene que tener un periodo de incubación. La de placa y rosa de Bengala es rápido porque es enfrentamiento directamente ahí, ¿no? Gota a gota. Suero con el antígeno, se espera que reaccione, nada más, ¿no? Lo de abajo son los tipos de pH en que se utiliza y el otro es el porcentaje del antígeno que se utiliza, cada uno de ellos. Siguiente. Bueno, esta es la prueba rosa de Bengala, ¿no? Es una prueba sencilla, económica, detecta inmunoglobulina G1, muy sensible, específica, es una prueba cualitativa, o sea, podemos ver solamente si es positivo o negativo, no podemos titularla, no como en los tubos, ¿no? En las reacciones de tubo, el 2-mercaptoetanol, ahí sí podemos hacer diluciones y podemos detectar. Siguiente. Siguiente, por favor. Acá están la sensibilidad y especificidad de esta prueba, 95.6% y 98.3% de sensibilidad y especificidad de esta prueba. Hay un valor predictivo positivo de 98.2% y un valor predictivo negativo de 95.8%. O sea, es una buena prueba, ¿no? Que bastante nos puede ayudar bastante y es rápido. Siguiente. Siguiente, por favor. Siguiente. Bien, acá está la sensibilidad de unas pruebas. Es un estudio que se hizo, esto es antiguo, pero nos puede ayudar bastante porque la prueba de sensibilidad de las pruebas, ¿no? Es entre 81 pacientes con recibimiento de Brucella y el porcentaje de sensibilidad, que como es la reacción en placa, 93%, y la rosa bengala en 95.6%, ¿no? Siguiente. Siguiente. Siguiente, por favor. Ahí está.
¿Cómo interpretamos nosotros las pruebas serológicas? Ahí tenemos, por ejemplo, la rosa de Bengala, placa, interpretación. Ahí estamos. Por ejemplo, rosa de Bengala, ¿cómo se interpreta? Si es negativo, ¿no? O positivo nada más, ¿no? Si hacemos rosa de Bengala negativo, hacemos la prueba en placa, es negativo, en dilución hasta 1 en 50, entonces, ¿cómo interpretamos esas dos pruebas combinándola? Es que el paciente no tiene brucelosis. Si tiene una rosa de Bengala negativo y la placa, la dilución, la reacción en placa es 1 en 100 o más, sale positivo, entonces se tiene que hacer otras pruebas complementarias, ¿no? Como inactivación de complemento, algunas pruebas para detectar si es así o no. Sin embargo, si la rosa de Bengala sale positiva y la reacción en placa me sale una dilución de 1 en 25 o más, entonces yo puedo sí decir que es una brucelosis. Siguiente. Hay que hacer las interpretaciones también cuando ha sido, por ejemplo, para hacer seguimiento, ¿no? Si el paciente está con brucelosis, si el paciente está post-tratamiento, si hay recaída, ¿no? Y acá está cómo sale en placa y cómo sale en rosa de Bengala, ¿no? Siguiente. Bien, y este es un análisis desde el año, 2005 y un poquito más, tal vez, 2005, 2006, creo que el hecho de acá nosotros en nuestro país dar inicio a las vacunas del ganado y todo ha hecho que disminuya, ¿no? Al menos acá en nuestro hospital, el Hospital Revalidate, hace mucho que ya no aislamos brucelas. Sin embargo, hay pacientes que vienen ya, son mayores, que tienen antecedentes y que pueden dar las pruebas serológicas todavía positivas, pero que no hemos aislado hasta el momento, ¿no? Y no es porque de repente no exista la experticia o no, tenemos nosotros acá equipos automatizados de hemocultivo que nos ayudan bastante con acortar los tiempos de diagnóstico, ¿no? Tenemos gente bastante experimentada y que eso hace que podamos estar seguros que estamos dando un buen diagnóstico, ¿no? Y lo que solamente quería darle este anuario estadístico que da el INS, siguiente. Siguiente, por favor. Donde si podemos ver, de repente es un cuadrito un poquito difícil de apreciarlo, pero bueno, estas son las pruebas que se han obtenido para brucelosis, ¿no? Según los tipos de examen, ¿no? En los cultivos que han salido, las pruebas 2-mercaptoetanol, las pruebas de antígenos y algunas otras pruebas, ¿no? Donde se hace que algunos han salido positivos, pero sin embargo, cuando han hecho los cultivos es negativos, ¿no? Entonces no hay todavía. Siguiente. Entonces, ajá, vemos ahí, ¿no? El diagnóstico clínico, y vemos las pruebas, el tipo de examen que se han hecho, si son reactivos o no reactivos, ¿no? Es más, inclusive con el PCR. Siguiente. Es complementario de la anterior. Y estas son, pues, este es un cuadro también de las muestras procesadas para el diagnóstico de brucelas que se hicieron, ¿no? Siguiente. 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 Igual son datos complementarios para poder decir que nuestras identificaciones en el hospital van de la mano también con lo que hace nuestro órgano central, que es el Instituto Nacional de Salud, que es un centro de referencia donde llegan todas las muestras a nivel nacional, a nivel del MINSA, ¿no? Siguiente. Siguiente, por favor. Ya. Estos antígenos del INS que son de mucha utilidad para nosotros, ellos mismos los hacían, no sé si hasta el momento continúan haciendo, parece que han dejado de producir, pero son muy buenos, hemos tenido muy buenos resultados con estos antígenos preparados por el Instituto Nacional de Salud, ¿no? Actualmente al parecer ya no están produciendo, pero son muy buenos, eh, muy buenos productos. Siguiente.
Ya, en la siguiente, ya casi para terminar, la última partecita es ver el tratamiento de la brucelosis, ¿no? Siguiente. El tratamiento de la brucelosis va a consistir en que el tratar de acuerdo a las características del germen. En verdad es todo un desafío, ¿no? Tenemos que ver que la brucela, como lo habíamos mencionado, es una bacteria que es intracelular, ¿no? Facultativo, es capacidad de ingresar y sobrevivir dentro de las células del retículo endoplasmático y del sistema retículo endotelial, perdón, y los esquemas de terapéuticos son efectivos, ¿no? Pero después también pueden ocurrir recaídas, aun cuando este germen haya sido sensible o susceptible a los antibióticos que usualmente se utilizan. Siguiente. Siguiente. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros que nuestro tratamiento con antibióticos o como esta medida terapéutica está siendo efectivo o no? Cuando damos el tratamiento y vemos que hay una mejoría inicial, hay remisión del cuadro clínico, hay respuesta inmunológica, es decir, las diluciones que estaban altas empiezan a disminuir, ¿no? O sea, empiezan a ser, y los números de recaídas que existe. Siguiente. Entonces, con esos datos nosotros podemos ir viendo si hay efectividad o no del tratamiento. ¿Cuál es el esquema de tratamiento? De acuerdo, también tenemos que ver qué agente etiológico es, ¿no? No voy a tratar un abortus igual que un canis o una melitensis, ¿no? Como un canis o un aborto como un canis o una melitensis como un canisasis, ¿no? Entonces, primero identificar el agente etiológico. Segundo, hacer la clasificación de qué caso tengo yo con mi paciente. ¿Es un estadio agudo, subagudo, es crónico o es recaída, ¿no? Ver la característica del cuadro clínico, que es importante. Nosotros como médico es nuestra base, ¿no? Ver las características clínicas. Si es un cuadro clínico leve, es moderado, es grave, hay compromiso articular, hay compromiso de otros órganos, eso también nos da el estado de gravedad del paciente. Lo siguiente. Acá está un esquema de tratamiento que se tiene, las tetraciclinas y la doxiciclina más la rifampicina vía oral usualmente se da por 4 a 6 semanas, eso en niños mayores de 8 años o en pacientes adultos. En aquellos que son menores de 8 años, se puede variar esto con clotrimazol más rifampicina vía oral, duración también 4 a 6 semanas. Siguiente. En las crónicas, también, ¿no? Se da una fase de ataque, casi es el esquema similar a casi a la fase aguda, y después la duración es igual o mayor hasta que la remisión del cuadro clínico. Es decir, ahí hay una variación, ¿no? O sea, un tratamiento de fase de ataque y después ya la fase de consolidación ya se da minidosis en cápsulas, ¿no? De tetraciclinas o doxiciclinas, que es lo que se da cada 24 horas en adultos o mayores de 8 años, ¿no? Ya en menores de 8 años, clotrimazol en una duración de hasta 6 meses. Siguiente. Siguiente. Hay algunas características especiales que debemos considerar. Consideraciones, ¿no? Cuando hay embarazo y lactancia, hay que ver también, ¿no? En qué mes de gestación está la paciente, o semana de gestación, análisis de riesgo, beneficio, eso es importante, cada paciente que nosotros vamos a dar un tratamiento, ¿no? Qué tan beneficioso va a ser o riesgoso, ¿no? Qué tan riesgo, ¿no? Evaluar riesgo-beneficio. Si tenemos un tratamiento que dar, hay que reemplazar de todas maneras a las tetraciclinas por el clotrimazol, ¿no? Ver cuando es recaídas, usar el mismo esquema, usar minidosis. También hay que ver la causa de la recaída, ¿no? Hay persistencia intracelular de la bacteria, o si está relacionado a la resistencia bacteriana o no, también son datos importantes. Siguiente. Siguiente, por favor. ¿Cómo prevenimos la brucelosis? Primero que con las vacunas, ¿no? Vacuna de Brucela melitense, vacuna de Brucela abortus, evitar el consumo de queso y fresco producido artesanalmente, o sea que consumamos productos pasteurizados, ¿no? Estas vacunas son contra el ganado, ¿no? El ganado
vacuno, al ganado porcino, que son los agentes, son los huéspedes de esta bacteria, ¿no? Entonces, si lo vacunamos contra esta, entonces va a ser más difícil, ¿no? Y parece está funcionando, ¿no? Porque ya ha disminuido bastante los diagnósticos, al menos acá en el hospital de Bruselas hace bastante tiempo que no lo vimos, algunos años. Entonces, ese es el control. ¿Cómo podemos prevenir la brucelosis? Un control y una erradicación, ¿no? O sea, las cabras infectadas, el método, ¿no? Eliminación de este. Siguiente. Sí, bien. Bien, este era lo que le quería comentar el día de hoy acerca de la brucela, la brucelosis en sí como una enfermedad, ¿no? Entonces, en cuanto a su fisiología, fisiopatología, nosotros como médicos siempre tenemos que ver también los esquemas de tratamiento que se dan, los cuidados que tenemos que tener en cuenta cuando tenemos a un paciente con brucelosis. La medicación no es estandarizada, ¿no? Sino que hay que evaluar por cada paciente qué características tiene, edad del paciente, peso y si es una fase aguda, como lo hemos mencionado, ¿no? O crónica, riesgo, beneficio, todas esas son características que nosotros como médicos tenemos que evaluar, ¿no? Por eso es una diferencia. Una cosa es saber los diagnósticos y la metodología para diagnosticar, pero no basta con eso, sino que una vez que lo diagnosticamos, darle tratamiento. Y una vez que damos tratamiento, no nos quedamos ahí nomás, sino también hay que ver qué mecanismos tenemos para prevenir esta enfermedad, ¿no? Porque también nosotros, como profesionales de salud, tenemos que orientar a nuestros pacientes para evitar estos tipos de contagios, ¿no? No sé si tuvieran alguna pregunta. Hola, doctor, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Una pregunta. Hay una diapositiva mencionó el efecto de Prozona. Ya, sí, ¿A claro. qué, a qué se debe eso, por favor? Ya, el exceso, las pruebas serológicas usualmente son la reacción antígeno-anticuerpo, ¿no? La reacción antígeno-anticuerpo. Cuando hay un exceso de anticuerpos, ¿no? Un exceso de anticuerpos con la cantidad de antígeno que yo le he mostrado, como le he mencionado ahí, el suero del paciente se va haciendo se va diluyendo, pero siempre mi antígeno que yo presento es en forma constante, ¿no? Entonces, cuando hay un exceso de anticuerpos, hay tanta cantidad de anticuerpos que me van a neutralizar y no me va a permitir evidenciar mi reacción antígeno-anticuerpo y mi aglutinación. Por lo tanto, me puede salir un falso negativo cuando hay algún exceso. Caso contrario existe también, si hay un exceso de antígeno y bajo anticuerpos, ¿no? Tampoco no me da una reacción, pero ese fenómeno se le llama fenómeno de Poisson. Pero el fenómeno de Prozona se da, ¿cómo lo puedo revertir esto? Diluyendo, ¿no? Diluyendo más mi muestra, ¿no? O sea, al inicio se supone que está más concentrado, me sale negativo, negativo, y cuando está más diluido me sale positivo, ¿no? Ahí puedo detectarlo, ¿no? O también, en el caso de Poisson, eso es en Prozona, ¿no? Pero Poisson ya es por el antígeno, y el antígeno es mi reactivo, no es por falla ya de reactivo en este caso. Ok, gracias, doctor. Sí. ¿Alguna otra pregunta, doctores? Bien, si no hay ninguna otra pregunta, bien, tiene las diapositivas para cualquier consulta, cualquier tema, igual con la delegada o directamente eh, me pueden escribir o hacer alguna anotación a mi correo, que es mi nombre, felixlosamauricio@hotmail.com, ¿no? Con todo gusto para poder atenderlos, aclararlos. Igual, como futuros colegas ya, estoy acá a su servicio en cualquier momento, acá en el hospital para poder dialogar o de alguna manera apoyarlos para cualquier tema académico. Bien. Si no hay ninguna otra pregunta, entonces me despido. Ha sido un gusto, doctores.
con mi grupo de práctica y nos estamos en contacto, ¿sí? Doctor, una última Sí. cosita, por favor. Sí. Al costado del telefonito rojo, en Ujú. su barrita horizontal, hay 2 personitas. ¿Puede hacer clic ahí? Al contado, sí, hay una barrita ya. Mayra, Hay un ¿prefieres botón. asistencia? Hay un botón. Lo que pasa es que yo he creado la reunión, solamente esa opción me va a aparecer a mí. Yo lo voy a descargar, no te preocupes. Ah, ya, está bien, Kaylin. Ya, está bien. Claro, por esta ¿Qué vez. pasó? ¿Qué pasó? No, doctor, lo que pasa es que, o sea, el creador de la reunión es el que le sale la lista de asistencia, ¿no? De los que han estado Sí. conectados a la reunión. Entonces, bueno, como en este caso yo fui la creadora de la reunión, solamente yo puedo visualizar esa lista. Pero en la próxima ya, pues usted cuando cree la reunión, usted mismo lo va a descargar. Claro, está bien. Ya, está bien, está bien. Ya, está bien. Solo por esta vez, bueno. 105 participantes, ¿no? 104, ya, perfecto. Está bien, perfecto. Ya, Está bien. doctor. Bien, si tuvieran alguna pregunta, Pero es- en cualquier momento ustedes lo pueden hacer llegar también al correo que le indicaba. Bien, o si no, cualquier cosa con la delegada, estamos a su entera disposición, doctores. Bien, Doctor, una salud. cosita. Sí, Para finalizar la reunión, por favor, ¿podría hacer clic en el telefonito rojo? sí, claro, claro. Sí. Muchas gracias, doctor.